Ya. Hoy día vamos a ver vía de la pentosa fosfato. Capítulo 20 de Harper Bioquímica. ¿Qué pasa aquí con esta vía? Muy bien. Esta vía es importante, principalmente porque está encargada, o sea, si lo ves acá, agarra la glucosa, la transforma en ribulosa. De ribulosa la puede transformar en ribosa. Y la ribosa nos sirve para producir el ADN y el ARN, material genético. Entonces, digamos, vamos a dividirlos, tiene dos fases esta vía metabólica. Una fase oxidativa, que es la de arriba, y una fase no oxidativa. Listo. Esta fase no oxidativa es reversible, es decir, que tiene ambos dos sentidos, no hay problema. Y esta fase oxidativa es irreversible, que solo tiene únicamente una dirección. ¿Sí? Muy bien. Lo importante de esta vía es que aparte de producirlo, que me permite producir material genético, me produce NADPH. Ahí está. Utiliza NADP y me produce NADPH. NADPH, otra vez aquí, y un CO2. Entonces, por una molécula de glucosa, me produce dos NADPH y un CO2. Listo. Muy bien. Ahora, si vamos a con detenimiento, vas, vas a ver la glucosa. Ay, ay, verdad. Perdón, no estaba en pantalla completa. Ahorita la vamos a colocar. Ahora sí. Entonces, si vamos a dar con detenimiento, de una glucosa sin fosfato va a pasar nuevamente hasta glucosa sin fosfato. Entonces, todo esto se está, digamos, eh, metabolizando y regresando a su estado original, ¿no? Que es glucosa sin fosfato y media glucosa sin fosfato. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto es importante no porque produzca ATP, porque no produce ATP. Lo importante es que produce NADPH. Ahora, desde que tenemos glucosa, lo podemos transformar en ribulosa. En los tres casos está ribulosa. Ahora, de aquí podemos elegir varios caminos con la 3-hipimerasa, ¿no? Cuando hablamos de la 3-hipimerasa, lo va a transformar a una cilulosa 5-fosfato. Cuando hablamos de una cetoisomerasa, o sea, lo va a transformar a su componente aldehído, una ribosa 5-fosfato. Y por último, nuevamente la 3-hipimerasa, una cilulosa 5-fosfato. Entonces ya de aquí viene la transcetolasa, ¿no? Recordemos acá un detalle, ¿no? Esta enzima, ¿no? Quita dos carbonos al componente cetosa, es decir, al carbohidrato cetosa, le quita dos carbonos y se lo da a la aldosa, ¿no? Ahí está. Y como le han quitado dos carbonos al componente cetosa, perdón, le han quitado dos carbonos, ¿qué pasa? Va a quedar uno con 7 carbonos y otro con 3 carbonos. Entonces, de lo que eran 5 carbonos aquí, y acá también eran 5. Ahí está. Entonces, como ven aquí, se lo quitan y se lo dan y se transforma. Bueno, acá sí se ve bien, vamos a ver con detenimiento. La celulosa tiene ambos tienen 5 carbonos, ¿sí? Ambos tienen 5 carbonos. 5 carbonos, listo, así lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué pasa? A la ribosa, a la ribosa, 5-fosfato, la casa, ya, la ribosa 5-fosfato, le vamos a quitar dos carbonos, ¿ya? Y le vamos a transformar en un gliceraldehído, está, ¿no? Muy bien, a este le vamos a quitar dos carbonos y al momento que se le quitan dos carbonos van a quedar tres carbonos, ¿verdad? Y a la otra unidad se le van a agregar tres carbonos más. Entonces van a quedar como 7 carbonos. Hasta ahí. Muy bien. Esa es la transcetolasa. ¿Cuál es la característica de la transcetolasa? Que usa una vitamina, ¿no? Usa la vitamina B1. Entonces acá está. Muy bien. Bueno, entonces se le va a quitar a la unidad cetosa. Entonces
Recordemos acá, transcetolasa, ceto, o sea que trans de transferir y ceto de una cetosa. Entonces, transfiere dos carbonos de una cetosa y se lo va a dar a una aldosa, ¿no? Y así. Muy bien. Entonces, lo principal de esta enzima es que tiene un cofactor, que es la tiamina, la vitamina B1, ¿no? Muy bien. Entonces, en la siguiente reacción ya tenemos gliceraldehido trifosfato y pseudotulodo 7-fosfato. Estos van a actuar con otra enzima llamada transaldolasa. Ya pues, y este por su proceso, de igual manera, trans es transferencia, ¿no? Y aldolasa es una aldosa, ¿no? Entonces van a transferir carbonos de una aldosa. Muy bien. Eh, entonces, bueno, dos carbonos menores, ya. Muy bien, ya. Entonces, si consideramos algo importante aquí, es que la transaldolasa no tiene cofactores, no tiene apoyo, no tiene, digamos, eh, eh, cofactores que le van a permitir llevar su reacción final. Entonces, este sin problemas va a producir la fructosa 6-fosfato y la eritrosa 4-fosfato, ¿no? Esos son componentes que produce sus productos de la transaldolasa. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. La eritrosa va a reaccionar, va a seguir su camino con otra transcetolasa, que recordemos que es dependiente de la vitamina B1, la tiamina, y le produce fructosa. Entonces, todos estos caminitos que está llevando, es importante conocerlo porque acá dependemos de la vitamina B1, aquí también, pero lo importante aquí es que al final, si se dan cuenta, se transformó en gliceraldehido 3-fosfato y este es parte de la glucólisis. Se transformó en fructosa 6-fosfato y este es parte de la glucólisis. De igual manera acá se transformó en fructosa 6-fosfato que es parte de la glucólisis. Bueno, entonces, todos sus elementos van a ser parte de la glucólisis. Es decir, si esta parte es reversible, desde aquí, desde la glucosa, vamos a poder producir ribosa. ¿Cuál es el detalle? Que en esta vía, en este camino de aquí para arriba, no hay producción de NADPH. No hay producción de NADPH y tampoco dióxido de carbono. Es por eso que todas las células pueden producir digamos, sus pilares, sus ladrillos para construir su material genético, el ADN y el ARN. Desde aquí, desde esta fase reversible. Entonces, eh, esta fase es reversible, ¿no? Y esta última fase de arriba, nada más se va a llevar a cabo para producir la ribosa. De la misma forma, ambos casos producen la ribosa. Solo que el detalle es que aquí se produce NADPH y dióxido de carbono. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de este NADPH? Primero, sirve para producir los ácidos grasos. El glutatión reducido, que se encuentra en los glóbulos rojos. Importantísimo, para mantener vivos los glóbulos rojos. La formación de hormonas esteroideas, con la enzima 11-beta hidroxiesteroide. Perdón, un ejemplo sería esta hormona sería la 11-beta hidroxiesteroide. En el hígado, el sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central es la vaina de mielina, ¿no? Está formado por manera lipídica. El tejido adiposo, que también forma cortisol. Todo eso. Para eso sirve el NADPH. Entonces vamos a ver con más profundidad sus usos de la NADPH. Ya. Vamos a hablar aquí en la segunda diapositiva de la fase reversible, ¿no? Esta fase que hacen todas las células. Sin necesidad de producir NADPH. Reversible. Cuando tú necesitas NADPH es donde se hace la fase no reversible. Y cuando tú necesitas, digamos, para producir tu ADN, tu ARN, es donde se usa la fase reversible. Muy bien. Aquí es, digamos, más interesante. ¿Por qué? Porque acá, aparte de generar los precursores de ribosa, bueno, también que tiene la máxima relevancia, la transcetolasa, con la vitamina B1 y el magnesio como con su coenzima,
acá hay algo importante que interviene en la glucólisis. Al tú producir cirulosa 5-fosfato, que ya lo hemos visto, estimula el flujo de la glucólisis. Aumenta la fosfructosinasa 1, ¿no? Que la fosfructosinasa 2 es otra enzima que hemos visto en la gluconeogénesis. Entonces la celulosa 5-fosfato es importante porque va a estimular la glucólisis, va a estar siempre diciendo que se realice la glucólisis, ¿no? De manera constante. Muy bien. A ver acá. Los equivalentes reductores se generan en el hígado, ya conocemos, el tejido adiposo, la corteza suprarrenal. Es decir, que estos amigos, digamos, esta vía va a ser necesaria en la corteza suprarrenal para producir las hormonas esteroideas, en los tiroides, en los eritrocitos para mantener su glutatión reducido, los testículos, el ovario también, ¿no? También llamados órganos esteroidógenos, esteroidógenos, sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos la imagen de cómo de la glucólisis, ¿no? De la glucólisis, de componentes de la glucólisis, como el gliceraldehído, como la fructosa, van a producir tranquilamente la ribosa para producir nuestro material genético. No hay problema. Y ahora sí, el glutatión peroxidasa. ¿Qué pasa con el glutatión peroxidasa? Muy bien, aquí es interesante porque el glutatión peroxidasa se encuentra se encuentra en varias células, como ya mencionado antes, corteza suprarrenal, en el hígado, pero ¿dónde va a ser esencial, crucial? Va a ser en el glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo, a ver, espérame un ratito, ya, ujú, ya, sí, déjalo ahí nomás. Entonces, la glutatión peroxidasa, ¿qué pasa? Se encuentra en el glóbulo rojo. Función: destruir peróxido de hidrógeno, transformarlo en agua. ¿Con ayuda de quién? Ah, de glutatión reducido. ¿Ve? Acá está glutatión reducido. Este glutatión reducido. ¿Quién mantiene los niveles de glutatión reducido? El glutatión reductasa. Ahí está. Pero ¿con ayuda de quién? De un cofactor, una coenzima, perdón. Es el NADPH, lo que ha formado la vía de la pentosa, ¿no? Esto es lo que ha formado la vía de las pentosas, el glóbulo rojo. Con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa me forma NADPH. Ah, una cosa, un detalle importante que me olvidé de mencionar aquí arribita. Acá está. Esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es aquella que limita, es un limitante de esta vía. Si esta actividad está baja, es decir, que toda la vía va a estar baja. Ese es el paso limitante de la vía de las pentosas fosfato. Muy bien. Ese es su paso limitante, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esta pues me produce NADPH, ¿no? Ahí está el NADPH. Y el NADPH sirve para mantener de glutatión oxidado, esta es la parte oxidada, glutatión oxidado, pasa a glutatión reducido. Y este glutatión reducido es el que me permite destruir peróxido de hidrógeno y transformarlo en 2 moléculas de agua. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Digamos que hay un problema con esta enzima. Este es crucial. Vamos a marcarlo con más color, un color diferente. Espérame, ahí está. Digamos un amarillo resaltante. No se ve casi nada. Bueno, entonces el glutatión peroxidasa está fallando. El glutatión peroxidasa está fallando. ¿Cuándo falla? Cuando la enzima no es estable, cuando hay una mutación para dicha enzima, ¿no? Y también puede fallar cuando su actividad es baja, es deficiente. ¿Por qué digo fallar? Porque cuando se elevan las cantidades de peróxido de hidrógeno, ¿cuándo se elevan las cantidades de peróxido de hidrógeno? Netamente se van a elevar cuando ingerimos algunos fármacos, ¿no? Que estimulen el estrés oxidativo, unas infecciones o el consumo de habas. El consumo de habas también puede elevar la cantidad de peróxido de hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está fallando eso de acá, se comienza a acumular peróxido de hidrógeno. Se comienza a acumular y el peróxido de hidrógeno ataca la membrana del glóbulo rojo.
Ataca la membrana y hace que se rompa. El glóbulo rojo muere, ¿no? Esto pasa, causa una anemia hemolítica, ¿no? Se destruyen los glóbulos rojos. Anemia por bajo conteo de glóbulos rojos y hemolítica porque es una destrucción del grupo hemo, ¿no? Listo. Causa una hemólisis. Bueno, y justamente este amiguito de glutatión oxidado y glutatión reducido es un glutatión. ¿Cuál es su composición? Son aminoácidos, miren. Glicina, cisteína, son aminoácidos, glutamato. Lo crucial aquí es este amiguito, que tiene su grupo de sulfuro, ¿no? SH, su grupo sulfuro de hidrógeno. Este es el que se va a encargar de los cambios de oxidación y reducción, ¿no? Ahí está, en ambos casos. Muy bien, continuemos. Ah, ya. Esto es lo que pasa cuando hay una deficiencia, ¿no? De la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es esta enzima. Entonces, como no produce NADPH, no se puede llevar todo esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muy bien. Los cuerpos de Heinz, se forman cuerpos de Heinz. ¿Qué son los cuerpos de Heinz? Verás, en los glóbulos rojos tenemos una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina, ¿no?, se mantiene estable gracias a este glutatión también. O sea, el glutatión no solo tiene función de destruir el peróxido de hidrógeno, sino también tiene la función de mantener estable la hemoglobina. Y cuando el glutatión no está funcionando porque no hay NADPH, la hemoglobina se hace un material insoluble, no se disuelve, no se puede disolver y se comienza a adherir a las paredes de la membrana de los glóbulos rojos. Mira, mira cómo están en los polos, ¿te das cuenta? Están adheridas en los bordes de los glóbulos rojos. Están adheridas en los bordes de los glóbulos rojos. Acá están. Todos están en los bordes. Y estas masas sólidas de hemoglobina denaturalizadas se le conoce como cuerpos de Heinz. Cuerpos de Heinz, ahí está. Los famosos cuerpos de Heinz. Que nada más es hemoglobina denaturalizada. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cuáles son los factores que desencadenan el estrés oxidativo? ¿Sí, no? Que puede ser una infección, un antibiótico, o sea, un fármaco, y puede ser también alguna, algún, alguna deficiencia, alguna inestabilidad de la enzima. Entonces, dice que esta mutación de este gen, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, abarca de 400 millones de personas. Dice que 400 millones de personas, según la bibliografía del Harper, puede tener, ¿no?, esta mutación. Pero es normal, o sea, se puede pasar porque la enzima todavía mantiene su actividad, es estable, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes son los desencadenantes de este estrés oxidativo? Primero, la regla de la AAA, las 3A, o la triple A, los antibióticos, los antipalúdicos y los antipiréticos. En caso de antibióticos, cuando uno es alérgico a la penicilina, le dan otro antibiótico, ¿no? Como es el sulfametoxazol. Es el de acá primerito, cuando es alérgico a la penicilina. Es el antibiótico. Ahora, cuando antipalúdicos, ¿no? Contra el paludismo, la primaquina, otro medicamento, aquí tenemos primaquina, presentación de tableta, 15 miligramos. Y la acetanilida, que es un antipirético. También un antipirético es el paracetamol, pero el paracetamol no causa, digamos, un estrés oxidativo para que se produzca una hemólisis, ¿no? Entonces, ahí tenemos la regla de las 3A: antibióticos, antipalúdicos y antipiréticos para la fiebre. ¿Cuál Acetanilida. dijiste el segundo, Aaroncito? ¿Ah? El segundo que dijiste antibióticos, ¿qué más? Antipalúdicos Antipalúdicos, ¿no? Ah, ya. y antipiréticos. Ese pupata que la da. Segundo, es el consumo de habas, la vicia fava o el favismo, que se da en los países del Mediterráneo, ¿no? Y Con su dieta principal es las habas, las habitas. Y por último, una infección. ¿Qué pasa en una infección? En una infección, pues los macrófagos están en toda su actividad. Están súper mega activados, ¿verdad? Consumiendo bacterias, devorando bacterias.
Entonces, este macrófago dice que como está tan activo, se va a comenzar a liberar radicales libres, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden generar un peróxido de hidrógeno, un superóxido, un radical hidroxilo, un óxido nítrico, entre otros. Y estos componentes que son radicales libres viajan y llegan hasta el glóbulo rojo. Difunden hasta el glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo pues lo recibe y sufre una hemólisis por la infección. Destruye el glóbulo rojo. Destrucción. Acá se puede apreciar cómo se ha destruido la pared, ¿no? El glóbulo rojo está rota. Acá un glóbulo rojo íntegro. Pero en la mayoría de ellos está esto blanco que ves sin pintar, o sea, rojito todo, menos la parte interna, debe ser la falta de tu núcleo. Entonces ahí reconoces que es un glóbulo rojo. Entonces ahí ves que se ha roto la pared y es debido al estrés oxidativo que ha sufrido. Entonces ahí, la muerte del glóbulo rojo. Muy bien. Hay tres tipos, ¿no? Digamos, de anemias. Una que es muy grave, la clase 1, que es la anemia hemolítica crónica. La segunda que es la anemia hemolítica episódica, que solo es por episodios, el consumo de habas, una infección. La 3 que es ninguna, que la actividad de la enzima supera de 10 a 60%. Y otra es moderada, que la actividad de la enzima, ¿qué enzima estamos hablando? De la glucosa 6, la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Esta enzima. Entonces, esta de acá, si su actividad es menor del 2%, pues, ¿no? Todos tus glóbulos rojos van a estar muertos, se van a comenzar a morir. Va a haber una hemólisis, va a haber una ictericia, ¿no? Por demasiada cantidad de bilirrubina. Segundo, si está en 10%, 9%, 8%, pues es episódica. Ocurre si consumes muchos habas, un estrés oxidativo. En ninguno cuando tu actividad es de 10 al 60%. Y por último, cuando ya tu actividad de tu enzima es más del 60%, estás muy bien, estás saludable, no te va a pasar nada, no hay inconvenientes. Ahora, ya vimos que esta vía produce bastante NADPH. ¿Para qué sirve el NADPH? Ahorita lo vamos a ver. Biosíntesis reductora, es decir, que este NADPH sirve para procesos reductivos. Acá tenemos, ¿ves? Cuando producimos el palmitato, ve acá, un ejemplo, para la producción de palmitato, ¿ves? Esta vía que está usando, NADPH, NADPH. ¿Y de dónde está obteniendo este NADPH? Allá, de la vía de la pentosa fosfato, del citrato de deshidrogenasa y de la enzima málica. Ahora yo te pregunto algo. ¿Habrá todo esto en el glóbulo rojo? ¿Habrá el citrato de deshidrogenasa? ¿Habrá la enzima málica? No hay. Es por eso que solamente esta deficiencia de esta enzima afecta más a los glóbulos rojos que a otro tipo de células. Porque en el glóbulo rojo netamente solo hay la vía de la pentosa fosfato. Es su única fuente de NADPH. Eso es lo que lo mantiene para que no sufra estrés oxidativo. Lo mantiene. Mientras que otras células, si tienen, digamos, una falla en esta vía de la pentosa fosfato, tiene todavía la citrato de deshidrogenasa, tiene la enzima málica. Entonces todavía va a poder defenderse. Entonces, ahora, vamos con reducción del peróxido de hidrógeno. Ahí está. El NADPH sirve para reducir, ya lo hemos visto, ¿no? El peróxido de hidrógeno. Un ejemplo, aquí está, vamos a verlo. Acá, ahí está. Allá. La eficiencia reductora se da en esos tejidos, perdón, en esos órganos, testículo, ovario, placenta y para las glándulas suprarrenal, la corteza y la glándula suprarrenal, para las hormonas esteroideas. Aquí tenemos un NADPH. Entonces, entrega sus electrones y está permitiendo la formación o la reducción del peróxido de hidrógeno. Acá tenemos, ¿ver? Primero era oxígeno, luego recibió un electrón, se convirtió en un superóxido. Luego, por último, un peróxido de hidrógeno. Y este es ultramente dañino. Entonces se le agrega un electrón más, se convierte en un radical hidroxilo. Y por último, en agua, ¿no? Ya esto es normal, natural, no pasa nada. Entonces, ¿cómo se da esta? No creas que el NADPH viene solito y sus electrones lo da porque sí. Tiene que haber una enzima que interviene, ¿no? Que hace este proceso veloz, rápido. Entonces, las enzimas que catalizan las reacciones antioxidantes
Y tenemos también los compuestos químicos antioxidantes. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Ahí tenemos las enzimas importantes. ¿Quién es? El glutatión peroxidasa. La catalasa también, que rompe peróxido de hidrógeno y lo transforma en moléculas de agua y oxígeno. ¿Sí? La catalasa. La glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa. Todas ellas van a estar implicadas en las reacciones antioxidantes, destructoras de peróxido de hidrógeno. Entonces, ya está. ¿Cuáles son? La catalasa, glutatión peroxidasa. Ah, hay un detalle importante aquí de glutatión peroxidasa, que usa selenio, no te olvides de eso. El glutatión peroxidasa, para tú, o sea, ¿qué hace el glutatión peroxidasa? Usa ese amigo que es el glutatión reducido, ¿no? Con el peróxido de hidrógeno y lo transforma en agua y glutatión oxidado, ¿sí? Pero para eso necesitas selenio. Selenio. Muy bien. Usa selenio. Y por supuesto los compuestos que son antioxidantes, la vitamina E, el ascorbato, el beta-caroteno. Ahora, hay otro también que usa el NADPH. Hemos visto, el NADPH se usa para qué? Para la producción de hormonas esteroideas, para destruir el peróxido de hidrógeno. Ahora también lo usa el citocromo, la monooxigenasa, citocromo P450. Entonces, este de aquí tiene dos tipos de sistemas, mitocondrial y microsómico. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente diapo. Muy bien, acá está. Entonces, el mitocondrial, mitocondria, ¿no? Se localiza en el mitocondria. ¿Qué hace? También para la síntesis de hormonas esteroideas. Se encuentra donde también placenta, ovarios, testículos y glándula suprarrenal, que son los principales. Este citocromo, esta familia de monooxigenasas, lo usa el hígado para producir los ácidos biliares y también formar el componente, la vitamina D3 activa, que es también llamada 25-hidroxicolecalciferol, ¿no? Aquí está, la vitamina D3 activa. Muy bien. Entonces acá vamos a hacer una corrección. Es 1,25. Uy, no pita. 1,25 hidroxicolecalciferol. Esa es la forma activa de la vitamina D3. Esta es su forma inactiva, ¿no? Aún se está metabolizando y cuando llega al riñón se transforma en la forma activa. Muy bien. Bien controla esta vitamina la paratormona. Ahora, el sistema microsómico, ¿para qué sirve? Ese principalmente es para la desintoxicación del cuerpo, de los metabolitos. Dice inactivación de compuestos extraños, los pesticidas derivados de petróleo, ¿no? Compuestos derivados de petróleo. Aumenta la solubilidad de un compuesto facilitando su excreción. Por ejemplo, acá tenemos un citocromo P450 de reductasa, que usa NADPH, ahí está. Hace una serie de procesos químicos de transporte de electrones, sigue trabajando y del sustrato que estaba así, imaginemos que sea un fármaco, este de aquí sea un fármaco, pues al final se le agrega un grupo OH, se le agrega un oxígeno, por eso es monooxigenasa, ¿no? Se le agrega un oxígeno. Bueno, se le agregó un oxígeno una unidad de oxígeno. Si vemos, si tú puedes apreciar aquí, este oxígeno que está aquí solito, con su electrón, se divide en dos. Uno va para acá y otro oxígeno va para formar la molécula de agua. Entonces, un oxígeno se le adhiere. Este producto, este radical, este grupo hidroxilo OH, es la que le da más facilidad para excretarlo en la orina. Es más hidrosoluble. Entonces nos permite excretarlo de manera más rápida en la orina. Muy bien. Otro uso de NADPH, por ejemplo, en los leucocitos, en la fagocitosis leucocitaria, en la síntesis de óxido nítrico también. Uf, para todo nos sirve el NADPH. ¿Cómo funciona en la fagocitosis? Acá está la bacteria, unidas en inmunoglobulina G, que está en el plasma en altas cantidades. Se une al receptor, hace la fagocitosis, ¿no? Se forman vacuolas.
Una vez que está la formación del fagosoma, bueno, primero se llama vacuola, luego fagosoma, luego que está el fagosoma aquí ya, se va a unir con el lisosoma que tiene enzimas destructivas, enzimas capaces de digerir la pared de la bacteria. Se forma el fagolisosoma. Aquí ya, ¿qué pasa aquí dentro? Ah, aquí se usa NADPH, mira, ve. Por la NADPH oxidasa. Consume el oxígeno que está aquí dentro, el oxígeno que está aquí dentro lo consume. ¿Cómo? Lo transforma en superóxido. Es decir, ¿qué es un superóxido? Es un oxígeno con un electrón, cargado con un electrón. Cargado negativamente, es un superóxido. Es muy reactivo, este se reacciona con todo. Es muy reactivo. Entonces, este fase se le conoce como estallido respiratorio. Se consume todo el oxígeno y se transforma en un superóxido. Luego, espontáneamente, o ya sea espontáneamente o por la enzima superóxido dismutasa, se transforma en un peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es el que va luego a... Acá, ¿qué está pasando con el átomo de hierro? ¿Lo ves? De +2 a +3. Ha perdido, perdón, ha perdido un electrón. Entonces se ha oxidado. Entonces el peróxido de hidrógeno en este lado se reduce formando el radical hidroxilo, OH. Y este destruye la bacteria. Ahora, el peróxido de hidrógeno, cuando se une con iones de cloro, ¿sí? Porque cloro tenemos en nuestro cuerpo normalmente, iones de cloro, se une con cloro, se forma el ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Y este ácido hipocloroso ¿dónde encuentras ácido hipocloroso? En la lejía. ¿Y qué hace la lejía? Destruye bacterias, pues, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces la lejía se forma, imagínate, se forma el componente activo de la lejía y mata a la bacteria. ¿Eso se da dónde? En los macrófagos, en los neutrófilos, en los monocitos. Y por último, en la producción de óxido nítrico. ¿Quién es óxido nítrico? El óxido nítrico viene a ser un vasodilatador, viene a ser un neurotransmisor nervioso. Bueno, un neurotransmisor nervioso está redundando en neurotransmisor. Viene a ser un componente también para bactericidas y también es un antiagregante plaquetario. Entonces, también para producir óxido nítrico, ¿sí? Acá está el óxido nítrico, se necesita NADPH, ahí está. ¿De qué aminoácido sale el óxido nítrico? Ah, de la arginina. Ya, de la arginina sale. Entonces se usa NADPH y se forma NADP con NO sintasa. Hay tres tipos de óxido nítrico sintasa, ¿ya? Luego lo explicaremos en otra clase. Pero hay tres tipos. Entonces, ¿cuál es el producto? Citrulina, arginina se transforma a citrulina y óxido nítrico. Como ya te he mencionado, tiene acciones sobre el sistema endotelial, que es una vasodilatación. Evita la agregación plaquetaria, evita que se agreguen las plaquetas, que es una fase para la formación del coágulo. Funciona como neutralizador en el cerebro. Y por último, tiene acciones tumoricidas y bactericidas en los macrófagos. Muy bien, entonces para todo eso me sirve NADPH. Tiene unas funciones grandes. Sistema inmunitario, sistema neurotransmisor, para todos lados. Entonces es fundamental. Ahora vamos con el ácido urónico. El ácido urónico nada más, lo importante, he hecho una diapositiva, lo más importante. ¿Qué pasa aquí? Que el ácido urónico me sirve para formar los glucurónidos y los proteoglucanos. Un ejemplo que te digo, por ejemplo, el colágeno. El colágeno es un proteoglucano. ¿Dónde se encuentra el colágeno? En el tejido conjuntivo, en los tendones, en el músculo, en la piel, en la dermis. Los glucurónidos. Los glucurónidos son componentes conjugados que facilitan la excreción de, digamos, de algunos fármacos, de algunos componentes xenobióticos. Xenobióticos significan seno es externo a la vida, ¿no? Externo a nosotros, al cuerpo. Entonces, lo principal de glucosa lo está transformando a glucurónidos, proteoglucanos, colágeno, los glucurónidos que son conjugados para facilitar la excreción. Mira, y sigue usando NADPH, ¿no?
Sí, usa NADPH para seguir esta vía metabólica. Sigues. Se forma celulosa. Y hemos visto la celulosa, ¿sí o no? Celulosa 5-fosfato en las pentosas. Y esta celulosa usa también NADPH, mira. Y se forma xilitol. Hay algunas personas que no tienen esta enzima, ¿eh? Esta enzima bueno, perdón, que no tiene esta de acá. Acá está, acá. Esta de acá. Celulosa reductasa, ¿no? Y la celulosa reductasa, como no la tiene, normalmente se queda en forma de celulosa o xilitol. Entonces, cuando se comienza a acumular xilitol, ya no, la vía se estanca aquí, se queda aquí, en celulosa, se estanca ahí. Ya no continúa pues para formar xilitol. Cuando la vía se estanca en celulosa, pues en la orina vamos a encontrar celulosa. Está. Muy bien. Cuando tú encuentras celulosa en la orina, ya. Por ejemplo, en los diabéticos, se le hace en la orina, ¿no? Se le hace análisis de glucosa en orina y sale positivo. O sea, ¿qué hace el examen? El examen analiza, digamos, carbohidratos, perdón, monosacáridos, que son aldosas, como la glucosa, una aldosa. Entonces, reacciona con un componentes reductores, ¿no? Y la celulosa, tú haces el examen y dices, positivo, señor, usted tiene glucosa en orina. Mentira. Tal vez puede ser glucosa, tal vez puede ser cirulosa, que también es un componente reductor. Cirulosa. No, cirulosa está. Muy bien. Entonces, no siempre vas a decir, no, estaría positivo en la reacción a glucosa en orina, ¿no? Puede ser que el paciente tenga pentosuria, ¿no? Que es orina de carbonos monosacáridos sin carbono. Pentosuria. Ahora, acá tenemos, ¿para qué sirven los glucurónidos? Para la producción de bilirrubina, para excretar los fármacos, para producir hormonas también, y excretar los componentes xenobióticos. En esta vía, si tú continúas, puedes continuar y llegar hasta producir tu propia vitamina C. El ascorbato es la vitamina C. Pero nosotros no tenemos la capacidad, nosotros tenemos la enzima o lo necesario para producir nuestra propia vitamina C. Es por eso que la vitamina C es esencial en la dieta. Sí, es esencial en la dieta. ¿Por qué es esencial? Porque nos permite mantener la producción de colágeno, ¿no? Muy bien. Entonces vimos que de glucosa lo estamos llevando a glucurónidos y proteoglucanos, colágeno y los conjugados. Y en otros animalitos son capaces de producir su propia vitamina C. ¿Sí? Listo, hasta ahí. Obviamente esta vía no, si estás con el ojo atento, esta vía no produce ATP. ¿Sí? No. Sí, acá hay un gasto de ATP, mira, ATP a ADP, hay un gasto. No hay ninguna producción de ATP, solamente es para facilitar los componentes finales, sus productos, como oxalato, ¿no? Celulosa, entre otros, que son para la excreción, netamente o en mayor relevancia para la excreción. Metabolismo de la fructosa. La fructosa, ahí está. La fructosa, pues lo importante, ya sabemos que la fructosa, ¿sí?, se puede transformar a glucosa. Listo. Cuando hay cantidades elevadas de fructosa, ¿qué pasa? Lo voy a graficar aquí. Cuando tú consumes bastante fructosa, como los jarabes que se echan para endulzar los alimentos. Mascarillas. ¿Ah? Y los jarabes que utilizan para endulzar las raspadillas. ¿O qué querías decir? Claro, también puede ser ese. También puede ser ese. Entonces la fructosa por la fructosinasa se va a agregar un grupo fosfato, ¿sí? Fructosa 1-fosfato, en el carbono 1 de la fructosa. Luego se va a transformar a fructosa 6-fosfato. Y ahí está. Acá está en la dieta, acá está mejor. Fructosa, obviamente para tú darle un grupo fosfato tienes que usar ATP, ¿no? Ahí está, usar ATP, fructosa 6-fosfato.
Ya, aquí es el detalle. Recordemos que acá hay un control. Cuando tú tienes glucosa, ¿no? Glucosa, pasa de glucosa 6-fosfato, hasta fructosa 6-fosfato. Aquí todo esto está controlado, tiene un control. Ahora, cuando llega directo a fructosa 6-fosfato, o sea, de fructosa 1-fosfato a fructosa 6-fosfato, sigue la glucólisis. No hay control, no hay, digamos, un régimen, no hay nada que lo controle. Entonces, va a inundar la vía de la glucólisis y se va a dar una glucólisis total. Así, o sea, entra directamente aquí, pues, entra aquí y continúa la glucólisis a todo dar. Entonces, hasta que le llega fructosa, entonces hasta que metaboliza glucólisis, ¿no? Cuando, entonces, como no hay regulación, es interesante. Mira, Ruti. Acá está, mira. Acá, en este cuadrito de acá, vamos a ver. Se absorbe en el intestino, ¿no? En las células del intestino, y pasa por la vena porta hepática, pasa al hígado. Entonces la fructosa entra a un hepatocito, una célula del hígado, por el transportador GLUT2, ahí está. Luego se le agrega un grupo fosfato, ¿verdad? Ahí está el grupo fosfato. Pero, ¿qué estamos gastando, Ruth? Estamos gastando ATP, ¿sí o no? Sí. Claro, gastamos ATP para darle su grupo fosfato, listo. Este continúa la vía glucolítica, ¿ve? Gliceraldehído, ya. Sigue, avanza. Ahora, cuando se transforma en dihidroxiacetona, pasa a, con la enzima gliceralidado 3-fosfato deshidrogenasa, pasa a glicerol, ¿no? Porque si lo revisas en tu libro de la vía de la glucólisis, ahí lo vas a ver. Bueno, no aparece acá, ¿no? Sí, se aparece, seguro. Debe estar en la vía, ¿debe estar dónde? Acá está. Debe estar en la página 173. Ahí revisas. Dice, de dihidroxiacetona a fosfato, va a pasar con el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pasa a glicerol. Acá lo han hecho mal, no sé por qué han hecho de glicerol 3-fosfato a glicerol. Esto no es correcto. Es de dihidroxiacetona 3-fosfato, pasa a glicerol fosfato. Entonces de aquí, desde glicerol 3-fosfato, pasa a triacilglicerol. Y de aquí me produce las famosas Very Light Density Lipoprotein, o las VDL, que luego, Cabrón, es inglés avanzado. luego se transforma en LDL, ¿no? En Light Density Lipoprotein. Luego de eso de acá, ¿qué pasa? Eleva los niveles de triglicerol, de triglicéridos, eleva los niveles de colesterol también. Entonces, no es bueno el consumo excesivo de esta fructosa, porque como no hay un control, inunda la vía y comienza a producir colesterol y triglicéridos altos. Muy bien. Muy bien, entonces, para finalizar, un detalle más. Un detalle más, entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ATP, cuando está presente, inhibe la formación de purinas. De lo vamos a ver más adelante en el capítulo, creo que 30, 28, 29. Inhibe la formación de purinas. ¿Ya? Las purinas al final se metabolizan a ácido úrico, ¿ya? Ácido úrico. Las purinas se metabolizan en la formación de ácido úrico. Entonces, cuando normalmente lo mantenía inhibido, no pasaba nada. Cuando no hay ATP, se comienzan a producir purinas y luego se metabolizan para su excreción a ácido úrico, ¿no? Y por eso luego lleva problemas ya más profundos, con la formación de la gota, ¿no? Entre otros. Cuando hay cantidades en exceso de fructosa. Muy bien. Ya me olvidé de comentar también que esta partecita. La fructosa está ahí tranquila en nuestra dieta, ¿verdad? La fructosa es capaz de convertirse a sorbitol, mira, ve. Y la glucosa también. La glucosa es capaz de convertirse a sorbitol y la fructosa es capaz de convertirse a sorbitol.
¿Por qué enzima? Ah, ya. La enzima, ¿cómo se llama? Aldosa reductasa, en el caso de la glucosa, y fructosa se llama sorbitol deshidrogenasa. Entonces vamos a ponerlo acá a un costadito. Acá tengo la fructosa, tranquila. Con la sorbitol deshidrogenasa se transforma sorbitol. Y ahora el sorbitol es malo, el sorbitol es malo, malo, malo. Entonces, el sorbitol lo vamos a transformar a glucosa nuevamente, ¿sí o no? Lo vamos a llevar a glucosa. Es lo que me conviene. Entonces, de sorbitol lo voy a llevar a glucosa. Entonces, aquí tenemos, repasemos las enzimas, los nombres. De fructosa a sorbitol, sorbitol deshidrogenasa, ¿sí? Y de sorbitol a glucosa, aldosa reductasa. Aldosa reductasa. Muy bien. ¿Cuál es lo importante aquí? ¿Cuál es lo... Ahí está lo importante. Cuando tenemos niveles elevados de glucosa, hay, digamos, órganos o tejidos que son insensibles a la insulina de por sí, desde ya. O sea, nunca han sido sensibles a la insulina. Como tenemos, por ejemplo, los nervios periféricos, el cristalino. ¿Ya? Como te había comentado. Entonces, llegan cantidades elevadas de glucosa al cristalino. De ese cristalino llega la glucosa. La glucosa hemos comentado que se puede transformar a sorbitol, ¿verdad? Por la aldosa reductasa. Entonces se transforma a sorbitol aquí. Sorbitol. Listo. Y el sorbitol tranquilamente se puede transformar nuevamente por la sorbitol deshidrogenasa a fructosa. Pero hay un detalle, que estas enzimas son escasas, son mínimas, son pequeñas, están en cantidades menores. Y es por eso que se comienza a acumular el sorbitol. Cuando el sorbitol se comienza a acumular en cristalino, ya. ¿Qué pasa ahí? Algo interesante. El agua comienza a entrar. ¿Sí? Hay una sobrehidratación osmótica. Ocurre una sobrehidratación de forma osmótica. O sea, de forma pasiva, nada de que transporte activo, no. De forma pasiva está entrando el agua al cristalino. Y está creando daños en el cristalino. Está creando daños, se está comprimiendo las arterias que irrigan ciertas zonas y está muriendo, pues, ¿no? Se crean placas que impiden la visión. Acá podemos ver unas placas que se forman en el cristalino, impidiendo la visión. Se forman las famosas cataratas. Es un opacamiento del cristalino, que es la catarata, ¿no? También, en copos de nieve. Esta imagen se refiere a unas cataratas en copos de nieve, formado por un consumo alto de glucosa, una hiperglucemia. Así también afecta a los nervios periféricos, ¿no? La diabetes. Cuando hay elevados niveles de glucosa en sangre, una hiperglucemia. Ya, pues sí, por último tenemos estos dos amigos, que es la galactosa. ¿Dónde has visto la galactosa? Ya. En la leche materna, ¿no? En la leche materna hay galactosa. En la leche materna hay un disacárido que se llama lactosa. La lactosa está hecha de qué? De glucosa y de galactosa. ¿Sí? De glucosa y de galactosa. Entonces, la galactosa es necesaria para la síntesis de lactosa, en la leche materna, para los bebés. También para el cerebro, mira, la formación de los glucolípidos, cerebrósidos y gangliósidos. Los proteoglucanos, que hemos dicho, un ácido hialurónico, el colágeno, que está presente en cantidades abundantes en el tejido conectivo. Y las glucoproteínas, que son las hormonas, lo que tenemos también en grupo sanguíneo, ¿no? Grupo sanguíneo A, B, negativo, positivo, los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Muy bien. Entonces la galactosa, como vemos aquí, es sencillo. Galactosa, galactosa 1-fosfato. Se utiliza bastante la uridina difosfato. Sí, hasta la uridina difosfato primero que es de glucosa, ¿sí? De glucosa primero, y luego se transforma galactosa.
no hay problema. Es decir, un niño que no consume galactosa, ¿sí? ¿Puede crecer de manera normal? Claro que sí, ¿por qué? Porque de glucosa tranquilamente puedo producir galactosa, ¿sí? Tranquilamente, no hay problema. Entonces ya estás viendo la función de la galactosa. Es un metabolito, ¿no? Es decir, de galactosa lo puedo llevar a glucosa o también lo puedo convertir en glucógeno, almacenarlo como glucógeno. En otros casos, de la misma glucosa puedo formar uridina de fosfato de glucosa, puedo formar finalmente, mira, ve, galactosa. ¿Te das cuenta? De glucosa a galactosa. ¿Cómo se llama la enzima? Uridina difosfogalactosa cuatripimerasa. Lo que pasa es que la glucosa y la galactosa son primas, ¿sí? Son primas hermanas. Es por eso que tranquilamente un pequeño cambio y ya se convierte en galactosa. No hay problema. Y por último, la formación de lactosa, pues, ¿no? para, el, para el niño, para el bebé. Y ya pues tenemos a la glucosa como precursor de los aminoazúcares. Forman las glucoproteínas. Sabes que las glucoproteínas están aquí, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, las glucoproteínas. Están en las membranas lipídicas. Sirven para el reconocimiento celular y de ciertos glucoesfingolípidos. La glucosamina, la galactosamina, la manosamina, que todos estos están aquí. En la membrana, la mayoría está en la membrana celular, otros formando parte del tejido conectivo. Y famoso ácido ciálico o ácido acetilniurámico, que está en los nervios, las neuronas. Bueno, todo esto, lo importante de todo esto es que la glucosa forma los aminoazúcares y un aminoazúcar, la heparina, los glucosaminoglucanos, por ejemplo, la heparina, el ácido hialurónico, las glucoproteínas, todos estos de acá. Como te das cuenta, la glucosa está en todos lados. Y acá es un resumen, ¿no? De las vías de las pentosas, solamente de la vía de las pentosas. Entonces ya vemos unas cosas clínicas, vamos a ver aquí. De las pentosas, ¿qué hemos aprendido? Que su alteración de la vía va a producir la destrucción del glóbulo rojo. ¿Cómo se llama eso? Hemólisis, ¿no? Pues, ¿cuáles son las causas? El estrés oxidativo. ¿Producido por quién? Por fármacos, por infecciones, por por el consumo de habas, ¿no? La vicia faba, el fabismo. El ácido urónico sirve para poder excretar componentes xenobióticos. Ahora dice acá que una interrupción de la vía puede ser causada por un fármaco. Ejemplo, el barbitol, el clorobutanol. ¿No? Son los dos fármacos que pueden causar interrupción en la vía. Hay una pentosuria esencial, es decir, hay cirulosa en la orina. Deficiencia de, ¿cómo se llama la enzima? Cirulosa reductasa. Acá lo que te decía, ¿no? Como la cirulosa es reductor, al ser reductor, reacciona con el cobre alcalino, que es una prueba para detectar glucosa en sangre. Y por último, la galactosa, ¿no? La galactosa también puede producir cataratas si está en un nivel elevado en sangre. Como te comenté, ¿no? La galactosa es capaz de convertirse en glucosa, ¿sí o no? Y si se convierte en glucosa, se puede convertir a sorbitol. Sorbitol es dañino si se encuentra en el cristalino. Sorbitol. Y el sorbitol, ya te hemos dicho, ¿no? Causa cataratas. Ahora, hablando de niveles extremos, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, la galactosa con la aldosa reductasa se transforma en galactiol. Y el galactiol es el que se acumula en el cristalino también. Ambos, sorbitol y galactiol. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que la galactosemia, en casos extremos, produce insuficiencia hepática y deterioro mental. Insuficiencia hepática, ¿por qué daña el hígado? Porque con el hígado se está secuestrando el ATP. El ATP está tranquilo guardado en el hígado. Y como viene la galactosa, tienes que darle a este fosfato, galactosa fosfato. Así lo sellas a la galactosa. Y tú al dar
al estar donando grupos fosfato, reganando grupos fosfato, disminuye la concentración de ATP. Y esto va, al final el mismo hígado necesita ATP. Entonces, va a terminar secuestrando todo el ATP y causando insuficiencia hepática. Y por ende, al final la muerte. Bueno, el material bibliográfico que usamos, el Harper, el Netter Bioquímica Esencial y el Harvey. Les recomiendo que lo lean porque son libros muy buenos. Y acá les dejo una pequeña frase para reflexión de Sacha Konen. Terminamos. Muchas gracias por la atención. Interior, pusiste tu foto al final.